Bueno, me tocó hablar de un tema que yo sé que muchos han escuchado, pero se me ocurrió que hiciéramos como fases. ¿Por qué me invitan a hablar sobre resistencia antimicrobiana en un congreso de cirugía? ¿Qué es lo que hemos vivido? Y lo primero que se me ocurrió a mí ver es qué importancia tiene la infección de sitio quirúrgico en el mundo. ¿Por qué es tan importante hablar de esto? Y lo primero que encontré es que la infección de sitio quirúrgico es la complicación más común después de la cirugía de abdomen. Pero además de eso está descrito, ya está reportado que se ha encontrado en el 9% de los pacientes en países de altos ingresos y en 17% de los países con ingresos menores. Por supuesto que estas infecciones lo que generan son retrasos y muchísimo problema en el ámbito familiar y social. A tal punto que se ha determinado que 4.2 millones de personas mueren dentro de los 30 días postoperatorios. 4.2 millones de personas. 50% de ellas vienen de los países de ingresos bajos y medianos, y esto es un 7.7 de las muertes totales a nivel mundial. Vean ustedes cuán importante es lo que ustedes hacen. Las cirugías, no cabe duda que pueden contribuir cuando se complican a una alta mortalidad. Y poniéndolo aún más grave, como infectóloga, vean ustedes que mueren más personas dentro de los 30 días postoperatorios que todas las causas combinadas de HIV, malaria y tuberculosis juntas. O sea que la carga de una infección de sitio quirúrgico es enorme en el mundo. Por otro lado, el costo. ¿Cuánto cuesta esto? Esto se ha visto que podría ser que la falta de la mejora en la atención quirúrgica puede llegar a ser hasta 12.3 billones de dólares del PIB en el 2030. Y entonces se me ocurrió ver que si el sitio quirúrgico es algo tan importante, la infección, veamos el triángulo famoso. Yo siempre hablo que infectología, pero al final todas las enfermedades se manejan con un triángulo. Es el huésped, el patógeno y el ambiente. Un desequilibrio entre ellas es lo que nos genera la enfermedad. Y cuando lo vemos desde el punto de vista quirúrgico, estamos hablando nosotros de un ambiente donde tenemos sala de operaciones, el lugar donde ustedes operan, donde ustedes recuperan al paciente es el ambiente, pero por otro lado, el huésped. El huésped es susceptible desde que ustedes abren el abdomen. Desde que abren la piel, el paciente es susceptible. Pero por otro lado, el patógeno. Depende. Si estamos en un hospital público como los que tenemos ahorita, Roosevelt, San Juan de Dios, por ejemplo, tenemos bacterias multidrogoresistentes. Entonces, esto lo hace más complicado. Vámonos con lo que son las bacterias. Hoy sabemos en este artículo que salió en el 2019, una recopilación de cómo andamos de resistencia en las pseudomonas. Vean ustedes que si nos ponemos a observar acá, tenemos que en la columna azul es Latinoamérica. Esta es la cantidad que tenemos de pseudomonas multidrogoresistentes. Seguimos siendo primer lugar en multidrogoresistencia. Comparativamente, vean ustedes, con Norteamérica, que es la amarilla, y la roja, que es la de Europa. Pero para ponerlo aún más serio, me pareció que esta tabla era muy importante, porque esta tabla me está indicando a mí la resistencia que hay por antibióticos. Vean ustedes que si yo pongo toda la resistencia comparada de la ciprofloxacina, está en el 73%. Pero cuando lo comparo con América Latina, estoy hablando del 59.7%. Entonces, efectivamente, hay una diferencia sustancial entre lo que está reportado en el mundo y lo que tenemos en América Latina. Nuestra sensibilidad a ciprofloxacina es sumamente baja comparativamente con lo que está escrito en la literatura. Pero vámonos a dos antibióticos que utilizamos muchísimo cuando tenemos resistencia: piperacilina, tazobactam y meropenem. Vean ustedes acá lo que es meropenem. En el mundo está en 76.1, mientras que en América Latina está en 62. O sea, estamos más bajo. Y no se diga piperacilina, de 73 estamos en 58.7. Y continuemos.
Las bacterias aprendieron a hacerse resistentes porque hicieron varios mecanismos de resistencia, y no los voy a cansar, pero me encanta esta gráfica. La bacteria lo que hace es que evita que el antibiótico entre, porque cierra sus poros, o tiene bombas para empujarlos, o tiene enzimas para comerse al antibiótico. Estas tres medidas, por ejemplo, hacen que tengamos diferentes enzimas, que es a donde voy. Hay enzimas que se llaman betalactamasas, que son las que se comen a los betalactámicos, que quiere decir por ejemplo, ampicilina, amoxicilina, piperacilina y todas las cefalosporinas de primera hasta tercera generación. Pero ahora ya tenemos las carbapenemasas, y de estas sabemos que hay 5 que son sumamente importantes y que son las que más hay en el mundo. Guatemala también tiene las 5 enzimas, las 5 carbapenemasas. Eso quiere decir que si yo voy a dar algún carbapenémico, imipenem, meropenem, ertapenem, probablemente yo voy a tener ya enzimas que van a pelear contra ese carbapenémico. Y entonces eso nos dificulta, porque dependiendo de la enzima que tengan, así voy a tener yo opciones de tratamiento. Y de ahí salieron estas benditas ESCAPE, que ustedes ya las conocen, en donde hablamos de los diferentes tipos de bacterias que se incluyen. E. coli, Staph, Klebsiella, Cinetobacter, Pseudomonas, todas estas las tenemos. Y yo le agregué a esta que ya no son solamente las bacterias, sino también los mecanismos de resistencia, como se los dije antes. Y si ahora nos vamos al 2022, esto salió recién publicado, es lo que han hecho en Europa para lo que es la vigilancia. Vean ustedes cómo está la resistencia a carbapenémicos, y estos son bacterias aisladas en infecciones invasivas, es decir, ellos no fueron a tomar cultivos en la piel o en un hisopado, ellos fueron a ver pacientes que tenían bacteremias, que tenían infecciones de sitio quirúrgico o neumonías, y en estas aislaron no solamente E. coli sino pseudomonas, y vieron cuán resistentes eran a carbapenémicos. Y vean ustedes qué tremendo está, todo lo que ven aquí en rojo está arriba del 50% de resistencia. No se diga lo que está en oscuro, que son los países que ustedes pueden observar acá. Estos son países que tienen arriba del 75%. Ahora, si nosotros ya sabemos que este es lo que existe de mecanismos, que estas son las bacterias, ahora podemos decir qué efecto ha tenido esto dentro de las cirugías y dentro de la vida misma. Entonces, empezamos a observar que resulta ser que sí, nosotros tenemos una alta cantidad de resistencia, nuestro DALI baja. ¿Pero qué es DALI? DALI es una medida que tenemos para saber nuestra calidad de vida, es decir, nosotros podemos calcular qué tanto afecta una enfermedad cuando se muere la persona antes de tiempo o cuando la enfermedad le disminuye su capacidad de vida. Entonces vean ustedes cómo, por ejemplo, en Italia y en Grecia son tan importantes las infecciones multidrogoresistentes que los DALIs en estos países son sumamente elevados. No dudaría que nosotros estemos en estos niveles también. Y de hecho se habla de la Klebsiella pneumoniae, que si bien en número no es tan alta, su impacto es gigante. En el Hospital Roosevelt nosotros tenemos Klebsiella multidrogoresistente y resistentes también a carbapenémicos. Cuando nosotros vemos las muertes atribuibles a estos, vean ustedes que cada pelota es más grande. Aquí van a ver ustedes la pelota más grande que ven hasta arriba, es la de resistentes, Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenémicos. Esta es la que más impacta. Y de ahí entonces se reunieron varios grupos y dijeron, tenemos que hacer una salud y tenemos que unirnos para defendernos contra la resistencia. Y ahora se están uniendo lo que es el grupo agropecuario, plantas y seres humanos. En Guatemala hay una red que se llama Red RAM y estamos trabajando para el mejor uso de los medicamentos. Y con mucha pena tengo que decir que donde mejor se han manejado los antimicrobianos es en animales. ¿Y por qué? Porque son los animales que nosotros exportamos para vivir. Y entonces, como no exportamos seres humanos, no nos importa tanto el costo. Pero como si nosotros no tenemos las medidas que tienen en otros países, no nos van a aceptar. Quiere decir que si yo exporto pollos, cerdos, vacas a Estados Unidos o Europa, tengo un mínimo nivel de antibióticos permitido. Si yo me paso de esto, no van a recibir mis carnes. Por eso es que en nuestro país y en muchos otros países ha funcionado mucho mejor este tema en lo que es controles.
no solamente vimos que la resistencia afecta, sino vean ustedes que los DALIs también son similares, combinadas influenza, tuberculosis y VIH. Esto es sumamente importante porque estamos hablando que son infecciones multidrogoresistentes asociadas a infecciones nosocomiales. Entonces ya les di el panorama terrible de los antibióticos, ya les hablé un poco de lo que es la resistencia, pero ahora veamos los desafíos que tenemos en cirugía. Entonces se me ocurrió ver qué hay de nuevo en cirugía. Lo primero que me puse a pensar es, ¿será que entonces tenemos que cambiar la profilaxis antimicrobiana si tenemos tanta resistencia? Entonces hay algunos estudios. Esta es una revisión sistémica y un metaanálisis donde vieron que efectivamente hay más infecciones secundarias a cirugía colorectal por bacterias multidrogoresistentes. Y de ahí entonces surgieron varios estudios. Por ejemplo, que es un estudio que hicieron en México, en un instituto de cáncer, donde evaluaron las pacientes que tenían cáncer ginecológico y cáncer gastrointestinal. A ellos les hicieron hisopado al ingreso buscándoles bacterias beta-lactamasas productoras y vieron a los 30 días cómo les había ido. Y estos son los resultados. Ellos incluyeron 171 personas, 30 tenían a las BLES positivas, 141 eran negativas, y cuando les dieron el seguimiento encontraron que 27% de las personas que habían tenido la BLE desde el ingreso habían hecho infección del sitio quirúrgico, comparativamente con solo el 11% que no habían tenido esta carga. Querría decir entonces que yo tendría que hacerle hisopado a mis pacientes, buscarles si tienen BLE y si tienen BLE, darles una profilaxis dirigida, y ahorita vienen los siguientes estudios. Este es un estudio que hicieron en Israel, Suiza y Serbia, es muy similar. Vean ustedes que aquí igualmente encontraron que las personas que tenían BLE en el ingreso fue 53% de infección de sitio quirúrgico comparativamente con solamente el 30% que no hizo infección, que hizo la infección. Tenemos 2 veces más riesgos de hacer infección de sitio quirúrgico cuando estamos portadores de bacterias BLE. La pregunta es, si nosotros empezamos a dar antibióticos dirigidos contra las BLEs en profilaxis, ¿qué damos? ¿Qué damos? Y aquí les puse esta famosa línea del tiempo, donde desde 1920 que se descubrió la penicilina, vean ustedes, hemos sido poco creativos, porque hasta el 80 no ha habido nuevos antimicrobianos, y ustedes me van a decir, sí, ya salieron algunas nuevas marcas, pero lo que hay son combinaciones de antibióticos anteriores con inhibidores de beta-lactamasas nuevos o anteriores. Entonces, nueva creatividad no ha habido. Esto es lo que tenemos, y utilizar cualquiera de estos es el problema, y se los voy a poner aún más difícil. Estas son las guías que me puse a buscar si había algo nuevo descrito, y la última guía del 2016, es decir, estamos hablando hace 6 años porque no hay mucho más, enfocan en que si nosotros debiéramos o no hacer tamizaje para la búsqueda de BLE y ver si cambiamos la profilaxis, querría decir que ¿queremos nosotros cambiar la profilaxis si tiene más de 10% de BLE nuestra institución? ¿Debiéramos hacerlo y cambiar esto cuando tenemos portadores? ¿Y debiéramos hacerlo en todos los pacientes quirúrgicos? Y la respuesta fue, no sabemos, no hay suficiente información. El panel, tanto CDC como el europeo, definen que no se puede hacer ninguna recomendación de dar un nuevo antimicrobiano o una nueva profilaxis o hacer tamizaje mientras no tengamos más datos. Y esto es muy comprensible, porque al final de cuentas, ¿qué les damos después? No hay. Y ahora les voy a decir nuestra complicación como infectólogos. Resulta ser que cuando uno empieza a incluir medicamentos adentro de un hospital, uno tiene que pensar tipos de medicamentos y cuáles son los que uno va a buscar dentro de los cultivos. Entonces, por ejemplo, uno dice, bueno, voy a meter estos antibióticos que son los que yo voy a usar para saber si tengo o no tengo pseudomonas resistentes. Y vean ustedes el listado. Pero resulta ser que ya no tengo solo esos, tengo más resistencia, entonces voy a meter nuevos antibióticos, pero no les voy a decir todos los que salieron sensibles. Y la tercera, el nivel 3, que es donde yo creo que ya estamos, es cuando nosotros tenemos que meter el tamizaje de rutina y empezar a darles a ustedes los datos de lo que hay de resistencia. Y además, si yo tengo un antibiótico, tengo normas donde yo tengo que buscar si tengo o no tengo todos los paneles para poder hacer la resistencia.
Entonces, ¿cuál sería la propuesta de la doctora Casali, que no es la experta del panel del CDC ni nada, pero que como todos estamos compartiendo un problema? Yo creo que tenemos que regresar a lo básico. No se trata de estar dando cada vez más antibióticos, sino tenemos que mejorar el cuidado intra y postoperatorio para minimizar el riesgo. Entonces se me ocurrió ver qué hay de nuevo. ¿Será que cambió algo lo que es el baño preoperatorio? Bañar a sus pacientes la noche o la mañana antes de llevarlos a sala sigue siendo importante. La pregunta es, ¿con jabón y clorexidina o con agua nada más? Y la respuesta es muy clara, los tres son buenos. Y hay un estudio nada más que demuestra que el uso de jabón con clorexidina al 4% es levemente superior para bajar las infecciones. Sugerencia, bañen a sus pacientes antes de llevarlo a sala con clorexidina y jabón. La otra, ¿será que yo debería de buscarles en hisopado nasal si son portadores de Staphylococcus aureus? Sí, se recomienda si yo voy a operar ortopedia o cardiotorácico. Todo lo que vayan a hacer ustedes en tórax vale la pena buscarlo. Y si lo encuentro, debo de colonizarlo. ¿Cómo? Utilizando mupirocina y haciendo lavado con jabón y baño. Y el otro es los antibióticos. ¿Será que yo tengo que darle antibióticos a todos? ¿Qué les doy? ¿Cómo lo dirijo? Sigue siendo recomendable disminuir el riesgo de infección de piel. Entonces, siempre den anti-estafilococos sensible. No se peleen y no busquen amplio espectro. Den tratamiento contra piel. Eso quiere decir cefazolina. Eso quiere decir cefalotina. No se metan a dar carbapenémicos profilácticos o cefalosporinas, porque si se les infecta no va a haber qué más darle. Y la otra es, no le den más tiempo. Profilaxis es evitar que ustedes tengan una alta carga bacteriana cuando ustedes abren y cerrar con suficiente antibiótico. No se trata de mantener más antibiótico después. Y entonces quería yo saber si cambió algo lo de las suturas. Hay un solo estudio que investigaron ellos, que era la sutura con triclosan. Y en este encontraron una leve mejora de disminución de sitio quirúrgico. El tema es que no buscaron otras suturas. Entonces, ojo, no hay hasta el momento una sutura que yo les pueda decir esta es mejor o bañada con algo. Este es el único estudio con triclosan que demostró que había cierta mejora, pero no excluye todo lo demás. Y la otra es, ¿será que cuando ustedes operan debieran ponerle una cubierta adhesiva plástica al paciente? Este estudio es espectacular porque vean ustedes cómo las figuras están más hacia la derecha, favoreciendo el no uso de estos plásticos adhesivos. Esto no les va a generar ninguna ventaja para tener menos infecciones de sitio quirúrgico. Y la última es el cambio de apósito. Me costó mucho hacerles esta diapositiva porque quería que quedara como que no solo bonita, sino clara. Pero quiero que vean ustedes que el procedimiento tiene que llevarse de una manera muy ordenada. Esto es uno de los factores mayores de riesgo que hemos nosotros encontrado. Ustedes estudian muchísimo lo que es anatomía, cómo hacer mejor la cirugía. Yo siempre pienso que ustedes llevan a los pacientes y es como meter un pastel al horno. Cuando ustedes lo sacan del horno, viene todo lo que es el adorno, todo lo que uno le pone encima. Eso que uno le pone encima son las curaciones. Es una gran pena que porque no saben curar, se les infecten las heridas de lo que ustedes hicieron bien. Por eso, hacer lo que son las curaciones de manera correcta es fundamental. Ya no se vale que el externo llegue y medio limpie, medio cure porque alguien le dijo cómo se podía hacer. Tenemos que involucrarnos para que el externo, el estudiante que después va a ser nuestro cirujano, sepa curar. Y vean ustedes cómo es importante el lavado de manos entre cada uno de los pasos. En resumidas cuentas, yo creo que todo se trata de prevenir. Prevenir, mejorar el ambiente quirúrgico y tener al huésped, que no me da tiempo de hablar de esto, pero tener al huésped lo mejor y más sano posible, que no se puede hacer cuando tenemos emergencias, ¿verdad, doctor Siguantay? Esto al final de cuentas es un esfuerzo conjunto, no es solamente de ustedes, sino que tenemos todos que estar involucrados, comunicarnos y tener todas las medidas que deben ser. Muchísimas gracias.